Vamos a ver el curso, vamos a ver el inicio del sistema, la lectura básica de las velas para el curso de Financieramente Libre. Vamos a iniciar por ver los aspectos básicos. Una vela alcista en la que vamos a llamar cuerpo a toda esta parte verde de la vela, en donde la parte más baja es el precio de apertura, la parte más alta del cuerpo es el precio de cierre. Esta línea vertical que está aquí de color negro le vamos a llamar pabilo y nos señala en su punto más alto el precio máximo alcanzado por esa vela alcista, y a esta otra línea de la parte de abajo le vamos a llamar rabo y nos está indicando en su parte más baja el precio mínimo alcanzado durante la formación de esa vela. Nuestra siguiente vela es la vela bajista, es muy similar a la alcista, solo que es invertida la parte de apertura y cierre, es decir, dentro del cuerpo de la vela, la parte más alta del cuerpo nos marca el precio de apertura y la parte más baja nos marca el precio de cierre. El pabilo nos va a marcar de igual manera en su parte más alta el precio máximo alcanzado, y el rabo nos va a marcar en la parte más baja el precio mínimo alcanzado durante la formación de dicha vela. Tenemos para nuestro sistema de lectura de velas 5 diferentes nombres de velas con sus diferentes variantes. Para poderle asignar un nombre siempre es preciso que ya exista una vela. En este caso están de color gris, ya que lo único que vamos a tomar en cuenta en estos casos es, para esta lectura, es el precio máximo alcanzado marcado por el pabilo y el precio mínimo alcanzado marcado por el rabo. No nos va a importar en este momento si es una vela alcista o una vela bajista. Eso lo veremos en un capítulo posterior en el sistema agresivo. Esta lectura que estamos haciendo es para el llamado sistema pasivo de Financieramente Libre. Una vez que tenemos una vela, ya podemos darle un nombre a nuestra nueva vela. Le vamos a llamar a la primera up, que quiere decir en inglés arriba, lo que nos está indicando que el precio máximo alcanzado es más alto que el anterior y el precio mínimo alcanzado es más alto que el anterior. Nuestra segunda variante de vela up es donde el precio mínimo es idéntico en ambos casos a la vela anterior y el nuevo máximo es más grande al de la vela anterior. Después tenemos la vela down, que quiere decir abajo, en donde el máximo va a ser más bajo que el anterior y el mínimo también va a ser más bajo que el anterior. Nuestra segunda variante de vela down es donde los máximos son idénticos, pero en la segunda vela el mínimo es más bajo que el anterior. Nuestro tercer tipo de vela sería la inside, que quiere decir en la parte interna, en donde el máximo será más bajo y el mínimo será más alto, es decir, cabría en la parte interna de la vela anterior. Después nos vamos a ir a la vela outside, que quiere decir en la parte externa, en donde el máximo es más alto que el máximo anterior y el mínimo es más bajo que la vela anterior. Rebasa en sus dos extremos a la vela anterior. Después viene la vela gris, en donde ambos extremos son idénticos, tanto el máximo como el mínimo. Nuestra siguiente variante de la vela gris es en donde los mínimos son idénticos, pero el máximo es más bajo en la segunda. Y nuestra tercer variante de vela gris es en donde los máximos son idénticos, pero el mínimo es más alto que el anterior. Vamos a hacer un repaso. Solo tenemos 5 tipos de velas: up, down, inside, outside y gris. Ahí tenemos las velas up,
las velas down, la inside con su única variante, la outside con su única variante y las grises con sus 3 variantes. Y hay aquí con frecuencia hay una pequeña confusión que la vamos a aclarar ahora. Entre la up y la gris, la diferencia está en que el mínimo es idéntico en ambos casos. En el caso de la up, el máximo de la nueva vela es más alto que el anterior, y en el caso de la gris, el nuevo máximo es más bajo que el anterior. Mismos mínimos, máximo más alto en up, máximo más bajo en gris. Y la otra confusión se da con las velas down y la segunda variante de la gris, en donde los máximos son idénticos, pero en la down el mínimo es más bajo y en la gris el mínimo es más alto. Mismos máximos, mínimo más bajo en la down, mínimo más alto en la gris. Como ejercicio número 1, para la lectura de estas velas es recomendable irse a una gráfica o tomar esta gráfica e ir señalando cada una de las velas. En un principio las podemos confundir y vamos a ver, aquí tenemos una inside, down, 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 up, up, down, down, up, up, gris, down, 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 up, up, inside, up, inside, up, gris, y así sucesivamente pueden ustedes ir haciendo la lectura de todas y cada una de las velas en las gráficas que ustedes gusten. Esto se aplica en cualquier tipo de gráfica de velas o de barras, ya que lo único que vamos a tomar en cuenta para este tipo de lectura va a ser el precio máximo y el precio mínimo.